Y bueno, pues hoy es un día de hablar de familia. ¿De qué vamos a hablar? De familia. ¿Le gusta hablar de familia? Amén. Desde que la tengamos y desde que vengamos a Dios, esa es una necesidad constante. ¿Cómo hacemos, Dios, para poder tener mejores familias? Yo ubicarme en mi rol, en el que me corresponde, y cómo yo puedo bendecir mi casa. Hoy vamos a hablar de familia. Estamos en tiempo de familia. ¿Quiénes han sido bendecidos por el tiempo de Teshuvá? Sí, si han estado, si quieren levánteme en su mano, quienes han estado en estas dos últimas predicaciones en que se ha venido hablando de esto. No es por avergonzarlo. ¿Quién no? Para poderle compartir. Ok. Bueno, hemos estado hablando de que este tiempo de Teshuvá, estipulado por Dios, son 40 días, empezando desde el 1 de septiembre en nuestro calendario, y es el sexto mes en el calendario de Dios, un mes llamado, ¿cómo fue que dijo el pastor? Elul, levantando las cejas, Elul, con actitud, Elul. Empezó este 1 de septiembre, ya ha ido avanzando, ha sido un tiempo de, como dice, pues este tiempo de Teshuvá, de volver en sí, de mirar hacia adentro, ¿cierto? De limpieza, de ordenar muchas cosas, eso consiste este tiempo de Teshuvá. Y hoy vamos a hablar de familia, vamos a mirar hacia adentro, de volver en sí en muchas cosas de nuestra casa, ¿cierto? Mirar qué podemos ordenar, qué podemos limpiar, en qué podemos nosotros mirar hacia adentro, amén. Entonces, el título de esta palabra es ordenando mi casa. Dile a la persona que está a tu lado, hoy voy a ordenar mi casa. Y espero que la palabra de Dios sea la que hoy nos ayude y nos muestre cómo hacerlo. Así que antes de poder empezar, le pido que por favor pongamos esta palabra en las manos del Señor. Amén. Acompáñeme con sus ojos cerrados y con sus propias palabras, órele a Dios. Padre, te doy gracias por traerme hoy a tu casa, porque tengo la certeza de que tienes una palabra para mi vida, Señor. Hoy dispongo mi corazón, mi mente, mis sentidos. Hoy vengo con hambre y con sed de tu palabra, Señor, porque ella es vida, ella es luz para mi camino, Señor. Que sea tu palabra, Señor, transformando mi casa, que pueda yo agradarte y toda mi casa, Señor, volvernos en este tiempo a ti. Sea un tiempo, Dios, en que tú endereces lo torcido, Señor, y que traigas la paz, que traigas el gozo, que traigas, Dios, el amor que mi casa necesita, Señor, continuamente de ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Ordenando mi casa. Y esta palabra pues viene de este texto. Es un texto muy hermoso en Primera de Reyes, capítulo 20. Quienes tengan sus Biblias pueden hacerlo ahí en sus Biblias. Y quienes no, pues bueno, vamos a extender la misericordia, como decía el pastor Johnny, en las pantallas. Vamos a leer este texto. Segunda de Reyes, capítulo 20. En el versículo 1 dice lo siguiente: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Oye, ve. Amén. Es una revelación linda hoy para tu vida. De pronto que el enemigo te ha dicho que estás siendo ignorado, que estás siendo olvidado, que Él no escucha, que Él está lejos de tu prueba, de tu dificultad. Pues mira que Él
el Señor nos muestra que sí, mientras haya una oración, un clamor de búsqueda hacia Él. He aquí que yo te sano. ¿Quiénes vinieron hoy de pronto a que el Señor sane algún área en ustedes? Amén. Que sin saberlo venía muerta, ¿cierto? Puede ser, vamos a mirar, pero vamos a poner nuestra esperanza en esta palabra, en que el Señor puede sanar. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hasta ahí, entonces pueden mirar esta parte, y es que, ¿qué fue lo que le dijo que ordenara? La casa. Su casa. ¿Creen que Dios le importa nuestras casas? ¿Sí les importa? ¿Cierto que sí? Y miren que si a quienes conocen la vida de Ezequías, rey de Judá, fue un hombre que tomó el trono de Jerusalén, en Judá, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que caminó derecho, que hizo muchas cosas que muchos reyes antes no habían hecho por agradar a Dios. Pero tiene cierta pregunta, ¿no?, para nosotros. Entonces, ante este rey, ante sus actos, sus testimonios en favor con Dios, porque Él está diciendo que ordene su casa. Y puede que aquí hayamos venido nosotros haciéndolo mejor afuera, ¿no? Queriendo ser reconocidos, queriendo esforzarnos, consiguiendo muchas cosas afuera. Pero ¿y tu casa? ¿Está también tu casa como prioridad? ¿Tu casa está en orden? Es lo que nos pregunta Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Vamos a mirar entonces qué nos quiere el Señor decir con ordenar. Y la palabra ordenar tiene que ver con varias cosas. Es lo que espera el Señor que hagamos. Si me ayudas con la otra. Mira lo que quiere decir la palabra ordenar, o el significado, los sinónimos: instituir. De pronto tengas que en este tiempo de ordenar, ¿cierto?, de volver en sí, de mirar hacia adentro, instituir cosas que no habías instituido, ¿cierto? Normas, parámetros, reglas, por las cuales tu casa empieza a recuperar la senda, que empieza a recuperar el camino por donde debe andar, según sea agradando a Dios, ¿cierto? Pero de pronto se hace tiempo en que dejaste de instituir cosas, y eso tiene que ver con ordenar. Todavía, según lo que leemos, no es tarde para implementar nuevas cosas, ¿cierto? Para renovarnos y permitir que eso suceda. Lo siguiente que tiene que ver es con preparar, con establecer. No sé qué tengas que establecer, ¿cierto?, en tu casa. Tengas que establecer, no sé, horarios, tengas que establecer acuerdos, acordar, ¿cierto? Tiene que ver con ordenar, si no se habían puesto en orden, en acuerdo, perdón, en algunas cosas aún, y que eso venía generándoles conflictos, venían generándoles discordias, riñas, pues tiene que ver con la palabra orden, el acordar y dar. Hay alguien a quien tienes que darle algo, que se lo quitaste, o que no se lo has dado el último tiempo, en este último tiempo, ¿no? Por tus ocupaciones, en tus muchos compromisos. Hay alguien que está esperando, necesitando tiempo de ti, ¿cierto? Que le preguntes cómo estás, cómo te ha ido, que pases tiempo con esa persona. Y complementándola, uniéndola, ¿no?, con la palabra casa. Esta palabra casa tiene pues esta palabra en hebreo es la palabra bayit, siguiente, y esa palabra la encuentras tú en la Biblia más de 2000 veces. Y esta palabra casa tiene que ver con varias cosas. Miren esto tan lindo. Tiene que ver con familia, tiene que ver con hogar, tiene que ver con adentro, ¿cierto? Tiene que ver con templo y con palacio. Entonces, por eso a Dios le importa tanto que podamos mirar hacia adentro, ¿cierto? Porque de por sí nosotros estamos mirando mucho hacia afuera, externamente, pero Dios, que mira lo de adentro, de lo del corazón, lo íntimo, lo secreto, allá es donde se interesa, porque es ahí donde Él quiere ordenar eso. Y hablando de casa o de familia y los demás sinónimos, constituye varios miembros, ¿cierto?
Ayúdeme entonces, está constituido por un padre, ¿cierto? Una madre y unos hijos, y nos podemos estar ubicando según el hogar donde estemos, en donde estamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta pues que aquí no están hablando ni de muebles, ni de posesiones, ni de títulos. Hoy el interés para nosotros es nuestra casa, que podamos mirar hacia adentro. Y miren que me impactó este texto tan lindo de Hechos, capítulo 16, versículo 15. Bueno, no está. Ya, ok, gracias. Y cuando fue bautizada, está hablando de Loída, era una mujer que hacía telas, púrpura, y había sido una mujer que le habían compartido el Señor. Esta fue pues su reacción, y cuando fue bautizada y su familia también nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Inmediatamente el Señor me llevó a que esta invitación que está haciendo esta señora, la está haciendo a su casa, un lugar muy íntimo, ¿no? Nuestra casa es un lugar íntimo, privado. No a cualquiera dejamos entrar a nuestra casa, ¿cierto? Porque ¿qué van a encontrar en nuestra casa? Nos van a leer, van a ver quiénes somos realmente. Pueden entrar y algunos que somos no tan chismosos, empezar a mirar si hay ropa por ahí botada, cómo huele, cómo está la cocina, bueno, en fin, tantas cosas que podemos leer. Entonces podemos entrar a la habitación y nos recibe esa persona y decir: aquí no entras, hasta acá no tengo desorden, qué pena. ¿Sí? Entonces ahí nos van conociendo, nos van viendo, por eso ahí nos descubren, ahí nos exhiben totalmente, y eso es lo que quiere el Señor ahí, llegar a la debilidad de nosotros, porque todos somos parte de una casa. Esto me pareció impactante. Y pues también digamos que si la pregunta fuera, bueno, si el Señor quisiera entrar a nuestra casa, ¿qué encontraría? ¿Cierto? Deseamos y anhelamos que Él sea el invitado, no el invitado, el miembro, el huésped permanente especial, ¿cierto? Pero si pudiéramos hacer esa pregunta, bueno, si tú vinieras a mi casa, ¿qué encontrarías? Esa es la evaluación que debemos hacer hoy en nuestra casa, y no manera de condenarnos. Las evaluaciones son buenas, las evaluaciones nos ayudan a crecer, ¿cierto? A mejorar. ¿Qué podría encontrar? ¿Será que en tu casa hay amor? De pronto, ¿es tu casa una casa de caricias? En que se expresa ternura, en que hay besos entre los padres y los hijos. Puede también tu casa, de pronto te preguntas, ¿se escuchan los unos a los otros? ¿Puede tu casa hacer eso? En que se respetan la opinión, en que la opinión del otro importa, en que realmente le prestas atención, en que no te vas. Esas son cosas de pronto que nos resulten incómodas, pero nos evalúen, porque es necesario que nuestras casas tengan ese ingrediente, que nos escuchemos, que podamos decirle a la otra persona: oye, tú importas, ¿cierto? Tú también tienes un valor. Eso es importante. Preguntémonos si en nuestras casas hay honra, si hay un reconocimiento al esfuerzo que hace tal persona, o solo estamos recriminando, reprochando, criticando, y pues mirando solamente lo que no hay, o mirando solamente lo que esa persona viene haciendo mal. Es necesario que nuestras casas tengan honra. Se atienden los unos a los otros, ¿cierto? Se tienen detalles. El que viene cansado no espera que le reciban con un chocolatico, con algo calientico. Ven, te hago un masaje de pies. Seguramente hoy la jornada estuvo muy larga. Me estoy predicando. Yo me estoy examinando con todo lo que el Señor está trayendo que yo les hable. ¿Cómo son mis relaciones? Eso es algo muy sensible, ¿cierto? Porque es muy fácil aceptar, permitir la contienda, las peleas, los gritos, y eso marca un ambiente. Aquí ustedes, los que vienen y conocen a nuestro pastor, habla mucho del ambiente, del poder de un ambiente, ¿cierto? Y ese ambiente marca, ese ambiente puede que aísle las personas o las acerca.
Y así podríamos encontrar varias cosas de las cuales es importante que cada uno de manera diligente podamos evaluar. Estamos en un tiempo de evaluación y hay cosas en que podemos, como les digo, mejorar. Entonces, la pregunta sería, y ya la respondimos, ¿tiene importancia para Dios una casa? Claro que sí, ¿cierto? Y lo vamos a ver porque Él es ejemplo de cómo es una casa. Este versículo me impactó y me habló mucho. Es Mateo capítulo 7, versículo 21. Que Dios, este punto es que Dios como Padre nos da ejemplo. No todo el que me dice Señor, Señor, está hablando el Señor Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire la relación que hay entre el Hijo y el Padre, ¿cierto? Hay una confianza. Está honrando al Padre, el Hijo, ¿cierto? Y lo que veía era eso, o sea, miren que si pudiésemos hacernos una película o hacernos ahí una imagen, ¿será que en el cielo hay anarquía? ¿Creen ustedes que en el cielo hay anarquía? ¿Cierto? Que no hay ley y aquí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer y me voy con el que sea. ¿Será que el Señor Jesús le pudimos escuchar alguna vez eso? ¿Qué cucho, deje de fastidiar? O ¿qué papi, ya deje de exagerar? Usted sí es cansón. ¿Será que le pudimos haber escuchado al Señor Jesús eso? Creo que no, ¿cierto? Eso nos enseña a nosotros. Nos muestra un ejemplo, la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Será que allá en el cielo o en la relación que estamos viendo hay rebelión? ¿Sí? ¿Hay desobediencia? No, ¿cierto? ¿Será que hay chismes? Tampoco. No, todas esas cosas nos hablan de que debe haber esta relación que tiene el Señor Jesús con el Padre igualmente en nuestras casas. Lo que estamos viendo aquí es unidad. Lo que estamos viendo aquí es que están de acuerdo. Lo que estamos viendo aquí es que hay confianza y hay respeto. Y Dios espera que también en nuestras casas, como hijos, lo podamos hacer con nuestros padres. Como padres, con nuestros hijos, entre esposos, podamos construir ese tipo de hogar. Entiendo que no va a ser fácil, por eso estamos aquí, porque necesitamos la ayuda de nuestro Padre, ¿cierto? En eso, amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, miren qué importante, si estamos mirando este punto anterior, qué importante entonces es la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús es un camino, lo sabemos, pero a través de esa obra, el Señor Jesús consiguió algo para nosotros que no teníamos. Y es una bendición que si tú lo recibes hoy por fe, tú también puedes tener. Hoy puede cambiar de estado. Solamente con la palabra que vas a escuchar, puedes recibirlo en tu espíritu, recibirlo en tu corazón y irte con otra actitud y con otra percepción de tu vida. Miren esto que dice en Efesios 2, 19 y 20. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, o sea, nosotros que éramos en ese tiempo, o puede que lo seas, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembros. ¿A través de quién? De Jesús, a través de reconocer y creer en que su obra consiguió eso para mí. Me hace un miembro de la familia de Dios. No sé si hay otro versículo, creo que sí. Juntos constituimos su casa. Oh, qué lindo. Qué lindo que eso es lo que hemos entrado, a un nuevo estado con Dios. A ser miembros de su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Jesús mismo. Entonces, aquí lo que podemos ver es, hemos venido a ser de su familia, lo que significa que van a cambiar algunas costumbres, van a cambiar algunos hábitos, van a cambiar la cultura, ¿cierto? Sí han notado que cada casa, no tenemos que irnos a otra región, hay una cultura, hay unas costumbres, hay unas tradiciones, ¿cierto? Hay un olor, como decía ahorita el pastor, y uno reconoce las casas por el olor, y uno, acá no entro, acá huele rico, acá quiero estar, pero digamos que esa debe ser la actitud de nosotros. Si queremos ser miembros de la familia de Dios, pues entonces debemos conocer
cuáles son las normas, cuáles son las reglas, qué es lo que el Padre ha instituido para que como familia convivamos, ¿cierto? Sanamente, armónicamente. Eso es lo que el Señor Jesús ha conseguido. Entonces, Dios constituyó la familia y también nos dice cómo edificar una familia. Él nos enseña, en su palabra está para nosotros. Él nos dice qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. ¿Quieren saber eso? Amén. ¿Qué me dan si les digo? No, eso es de la pastora. Ella me puede estar demandando por derechos. ¿Cómo edificamos una casa? Miren lo que el Señor Jesús dijo ya concluyendo, cerrando su mensaje del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué pasa con esa persona? Es sabio. Entonces mire cómo lo compara. Como la persona, o en la Reina Valera dice, lo compararé con el hombre, ¿sí? Y me impacta pues que diga la palabra hombre, no queriendo decir que una mujer no lo puede hacer, porque esto también puede entonces atribuirse a aquella que es cabeza, que en este momento por sus circunstancias lo es, pero debe tener esta condición. Quien escuche mi enseñanza y la sigue, en la Reina Valera es, y la hace, es sabio. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Oír y hacer. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Siguiente, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es quién? Un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo, una gran ruina, habrá mucha pérdida. Entonces encontramos en este guión, sigamos como el pastor nos ha llevado a ver la Biblia, veamos este guión. Entonces tenemos a dos personas, ¿cierto? La primera persona es una persona prudente, es una persona sensata y por el Señor es considerada una persona sabia. Y encontramos también una persona necia, ¿cierto? La persona prudente tiene una característica, es la persona que oye y hace o obedece, claro que sí. Y la persona necia, ¿qué pasa con esa persona? Sí escucha, dice que escucha, pero ¿qué pasa? No hace, ¿cierto? Entonces es lo que conocemos como religión. Es solamente saber, pero no hacer, no actúa. Y pues desafortunadamente para en contra de nosotros hablan más los actos muchas veces, ¿no? Que nuestras palabras. Pero eso quiere el Señor, que nosotros seamos de esta parte, ¿cierto? ¿Quiénes quieren ser de esta parte? ¿Quiénes eran de esta parte? ¿Ninguno? Uy, no, me asusté. Necesitamos del Señor. No sé si estamos cumpliendo todos los mandamientos. Vamos a mirar, a ver si nos ubicamos ahí. ¿Listo? Entonces, y también otra característica que encontramos es que habían ciertos materiales o ingredientes, como lo quiera ver, mejor en una casa que se cocina rico, ¿cierto? Entonces hay unos ingredientes que debemos tener. Lo primero que vamos a mirar es las características de una persona prudente. Hay una que encontramos en el Salmo 127, versículo 1. Siguiente. Cántico para los peregrinos. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Nos vamos a centrar en este primer versículo. Si Jehová no construye la casa, si Él no la edifica, en vano, es pérdida de tiempo lo que nosotros hagamos. Esa persona tiene claro, esa persona prudente, sensata, sabia, tiene que reconocer que Dios es primero para edificar casa, ¿cierto? Esa persona es una persona que va a buscar de Dios, es una persona que todo el tiempo está en ese continuo necesitar de dirección, de consejo, ¿cierto? Porque posiblemente, como muchos llegamos aquí a los pies del Señor, llegamos de ver modelos, llegamos de familias
en que vimos todo lo contrario a lo que veíamos en Dios. Crecimos en hogares muy difíciles, de mucha pelea, de mucha violencia o de mucha humillación, y así vinimos de esos hogares. Entonces, lo que veíamos es que la decisión que se tomó en su momento fue no tener en cuenta a Dios, no haberle invitado ¿a dónde? A la casa, no haberle hecho el centro, porque ¿qué diferencia es cuando lo hacemos parte de nuestra casa? Ya no vamos a decidir como decidíamos, como resolvíamos, como reaccionábamos, sino que ahora lo vamos a tener en cuenta. Señor Jesús, esta reacción que tuve, ¿cómo la viste? ¿Estuvo buena? ¿No fue buena? Se pregunta uno, se cuestiona uno, todo el tiempo te estás evaluando porque estás buscando agradarle a Él. Eso debemos ser nosotros. Si miren este versículo, que sé que no lo sabemos de memoria, me ayudan los buenos discípulos. El versículo referente a la gran comisión, Mateo 28, versículo 18, que no está ahí. ¿Quién dice? ¿Qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces pregúntense, si Él viniera a nuestras casas, a cada una de su casa, piensa en su casa, ¿sí? Mira hacia adentro. ¿Será que el Señor Jesús encontraría, venga, no están haciendo lo que yo les enseñé? ¿Qué es lo que están haciendo? Y hemos estado ahí peleando los unos con los otros, compitiendo, agarrándonos de las mechas, quién tiene la razón, no perdonando, pero no volteando a mirar, o no volteándolo a mirar a Él y, sí, perdón Señor, no estamos haciendo lo que tú nos enseñaste, porque de pronto no tuvimos esa prioridad, no tuvimos ese interés. Señor, ¿cómo tú lo quieres hacer? ¿Cómo tú lo quieres hacer? Porque Él no espera que inventemos o que supongamos algo. Él dejó todo para nosotros, para que nosotros solamente hagamos, que así nos va a ir bien, aplicando lo que Él dice. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere que se haga en nuestras casas? Es parte de lo que una persona prudente se inquieta en buscar en Dios. Miren lo que dice este versículo de Deuteronomio. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Lo que nos está diciendo es la prioridad de su palabra en nuestra casa, la enseñanza, ¿cierto? Esa persona sensata es una persona que todo el tiempo está inquieto en ¿qué está diciendo Dios? ¿Para qué? Para que en nuestra casa sea lo que se comparta, sea lo que se diga, sea de lo que se hable. Entonces miren que para el Señor es muy importante nuestras conversaciones. Entre nuestras conversaciones, ¿será que lo que se está hablando es lo que Él nos dejó? ¿Se lo estamos repitiendo a nuestros hijos o nuestros hijos están siguiendo su plan, están siguiendo su vida, su libre desarrollo, como hoy nos dicen? ¿Cierto? No, nos está mandando a nosotros, nos está dando una autoridad, nos está delegando algo. Enseñen y repitan en todo tiempo. Él sabe por qué lo hace, porque nosotros estamos inclinados en nuestro corazón a desviarnos, a apartarnos, a hacer lo malo. Por eso Él en su amor nos está diciendo, no se desvíen, no se aparten, ténganlos en todo lugar, cosa que los tengan presente, que no se olviden de mí. Por eso no habla solamente que los tengas aquí, sino pues nos está diciendo que lo tengamos físicamente, ¿no? También. Y pues quiero terminar en esta parte con un ejemplo de una persona para decirnos que sí se puede hacer. O sea, que nos da fe a cada uno de los que está aquí, que se puede hacer. Mientras nos dispongamos, claro que sí. Génesis capítulo 18, versículo 18. Ese es el ejemplo de Abraham. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces el Señor sabe quién lo va a hacer y quién no. Siempre está mirando el corazón. O sea, es que es sea hoy para que evaluemos nuestro corazón y para que eso nos lleve a de pronto un cambio de dirección. Si estamos hablando de Teshuvá, bueno, Dios, me voy a volver a ti. Yo quiero que tú eso lo pienses de mí, que tú sabes que yo voy a hacer eso en mi casa y que también yo lo voy a hacer con mis generaciones. Amén, eso es las características de una persona prudente. En caso contrario, la persona necia tiene estas características. Salmo 14:1. Esa persona necia, recordemos, es la persona que oye y no hace. Dice el Salmo 14:1, son los necios, solo los necios, dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Entonces miren la característica de una persona necia. Me gusta, no sé, de pronto soy de los que me gusta traer muchos versículos porque es que la palabra se enseña sola, ¿cierto? Es muy fácil de entender. De pronto a veces nos costaba, pero yo no entiendo cuando vengo a la Biblia lo que ella dice. No, sí entiende, sí entendemos. Y es que la persona necia no tiene en cuenta a Dios, para él no hay Dios. Esa persona, o sea, lo que significa que puede que tu casa es una casa donde no hay límites, ¿cierto? Donde todo se puede hacer, donde no hay amonestación, donde pues no hay límites, no hay correcciones, no hay mandamientos, no hay temor a Jehová, que es lo que estamos viendo tanto. Y eso puede llevar a esa otra parte que está diciendo, que nuestros corazones se vuelvan corruptos, que nuestros corazones se vuelvan a buscar dónde está la papaya, a ir en contra de las autoridades, a ir en contra de las leyes, ¿cierto? Porque no hay Dios. Si no hay Dios, entonces pues no me va a pasar nada. Soy el Dios de mi vida, ¿cierto? Esa es la persona necia. Deuteronomio 8, 11, 14 dice, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más. Se vuelve, ¿cómo? Orgullosa y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Entonces, no olvidemos nuestro pasado, no olvidemos de dónde nos sacó Dios, ¿cierto? Un día, porque luego que Dios nos prospera, luego que Dios nos levanta, y entonces ya lo sabemos hacer, y digamos en nuestro corazón, ya no necesito a Dios, ¿cierto? Entonces una persona necia es esa persona orgullosa, esa persona que no quiere recibir consejo, que ya sabe cómo hacerlo, autosuficiente, ¿listo? Entonces ahí vamos identificando cada personaje. Lo siguiente que vamos a ver entonces qué materiales usaron cada una de estas personas. Me quedan 10 minutos. Materiales. El primero, vamos a hablar de la persona prudente. Una persona prudente piensa en qué tipo de materiales, en qué tipo de ingredientes va a traer a su casa. Esta primera tiene que ver con amor. Y de la palabra hay muchos versículos en amor. Entonces en el amor está involucrado el perdón, está involucrado la misericordia, está involucrado la gracia. Y quiero decirles que este tema del perdón es un regalo para que lo disfrutes. No está dado para todos. O sea, no está para que te amargues con quien de pronto no lo va a hacer contigo. Y quiero contarles que pues en esto lo vivimos constantemente en nuestras casas. Hasta hace poquito que mirando el tema de nuestros hijos con mi esposa, que a propósito pues estamos muy felices. Ayer Dios nos permitió ya cumplir 4 años de matrimonio. Ha sido una bendición,
pero nos hemos puesto en la tarea, gracias, nos hemos puesto en la tarea de que Dios nos ayude a edificar, ¿sí? Porque a pesar de que veníamos en una vida de solteros de servir al Señor, pero cuando llegas al matrimonio vas a ver que hay muchas cosas que se despiertan, se dejan ver, cosas que tú no sabías, empiezan ahí a brotar del carácter. Oiga, yo no sabía que yo reaccionaba así, yo no sabía que me estaban tocando mi entorno, me estaban llegando a mi territorio y yo iba a reaccionar de esa manera. Y eso nos ha llevado a hablar, y a veces, o sea, quiero que tengan una idea de nosotros, de todos los que nos subimos, y muchos de ustedes son así, no somos perfectos. Claro que nos vamos a equivocar, claro que un día no perdonamos, retuvimos la ofensa, ¿cierto? Hasta que sabes que el ambiente está cambiando, el muro se está levantando más, se está engrosando más, cada vez esta persona la sientes más distante, y hasta que uno de los dos, ¿cierto? Ya dicen, ya, venga, acerquémonos. Esa persona tienes que ser tú, la que primero se acerque. Debemos hablar, hay algo que no anda bien, te escucho y me escuchas. Y podamos entonces desahogarnos, y fue una bendición. Cada vez que lo hacemos, el rostro cambia, y así va a cambiar nuestro rostro. Es como que nos liberamos de lo que teníamos adentro y lo pudimos decir. Y qué bueno también es que esa persona que está del otro lado pues escuche y reciba, ¿no? Porque esa persona se puede cerrar y ahí no va a cambiar nada. Y ahí vamos a volver a lo anterior. Eso me pasó. No recibí al principio. Me salí con Emily, di una vuelta. Y después volví y le dije, no, tienes razón. Voy a recibir lo que me estás diciendo. No me quiero cerrar. Perdóname por no escucharte. Voy a procurar poner atención a lo que me estás diciendo, que me dices que vengo haciendo mal. Y le pedí perdón en eso. Y qué bendición fue la alabanza, ¿no les parece? Qué tiempo tan lindo de adoración, porque estábamos en la canción de que tu gracia triunfa sobre el juicio, y uno ahí con sus temas dentro. Y anoche no tuve ahí como un encuentro agradable con un familiar, se me subió un poquito el tono de voz, pero estaba en la canción, y cuando llegó la parte tu bondad me lleva a arrepentirme, y yo, wow, Dios, tengo que ser la primera persona. Entonces, si yo voy aquí a compartir una palabra, pues yo no quiero venir con eso. Yo, a pesar de que la perdoné en mi secreto, Señor, yo no quiero atarme, yo no quiero aquí enlazarme teniendo esto contra esta persona. Yo quiero poderle perdonar, quiero poderla bendecir, y lo hice ahí en el secreto, pero cuando pasó esto de la canción, me salí y la llamé, y no me contestó. Entonces le dejé un mensaje, le dije, sabes, perdóname, hablé feo, mi tono de voz no fue el mejor, y voy a evaluar mejor lo que me estabas queriendo decir. Muchas gracias. Y me sentí bien con mi Dios, conmigo, porque pude reconocer que la había embarrado, ¿cierto? Pude reconocer ahí, y luego eso me llevó más a que le dije, Espíritu Santo, perdóname. ¿Cuántas veces he pospuesto, he dilatado cosas que tú me has dicho y yo no lo he hecho? Eso ha endurecido mi corazón, eso me ha llevado posiblemente ya a no orar, a no sentirme digno de tu presencia, ¿cierto? O a mostrarte una cara, una máscara, cuando realmente por dentro no están bien las cosas. Hasta que tú llegas y te presentas a Dios tal como eres, y ya, te liberas y te sueltas, y sueltas a esa persona. Pero eso, llevémoslo a nuestras casas, debe ser nuestra casa de perdón, de nuevas oportunidades. Cuando me llevó a esta palabra, además del perdón, porque bueno, creí que lo había hecho, y cuando llegó la palabra misericordia, ¿qué quiere decir misericordia? Nuevas oportunidades. Oh, Señor, tengo que darle una nueva oportunidad. Ok, sí, Señor. Y uno se cansa, ¿cierto?, con el Señor, como de tener la razón, porque Él se queda mirándolo a uno hasta que tú llegas y, sí, está bien, ya sé lo que tengo que hacer, no voy a seguir hablando del tema. Y así es muy lindo el Señor en eso. Y debe también ser un
un lugar de honra, un lugar en que nos honremos. Eso tiene que ver con esa persona, con el amor. El amor tiene que ver con lo que les decía ahorita. Y mire que estaba mirando un video en una campaña de la honra, donde en un colegio la profesora le estaba diciendo a sus estudiantes que tuvieran 2 fichitas, una que la pudieran compartir a uno de los estudiantes de ahí de la clase y decirle qué cosas de esa persona valoraba, qué cosas de esa persona reconocía, por qué cosas estabas honrando a esa persona, y que ese otro lo pudiera llevar a otra persona afuera. Y eso se convirtió en una cadena, cosa que esta persona se lo dijo a un compañero, ese compañero lo recibió bien, hizo el ejercicio, fue a su jefe que pensaba que era lo peor, le dijo unas buenas palabras, valoró tu esfuerzo, porque gracias a ti es que tenemos empleo, gracias a ti es que podemos todos trabajar, que podemos llevar a nuestras casas. Él no lo había visto así, recibió un halago, recibió un elogio, y entonces dijo, oiga, yo tengo que hacer eso también, y fue donde su hija y le dijo, hija, yo quiero pues pedirte perdón, quiero decirte que he estado ausente, quiero decirte que he estado trabajando mucho y te he olvidado. Y empezó a llorar esa hija y le dijo, pues papá, pues no sé qué decir, estaba pensando en suicidarme porque pensaba que no me amabas. Y me impactó mucho ese video, porque qué importante es para nosotros en nuestras casas que tengamos ese ambiente de honra los unos con los otros. No voy a poderles compartir todo. Lo siguiente es paz, ¿cierto? Lucas 10, 5 al 6 nos habla de que el Señor Jesús nos encomienda de que vayamos a esa casa y traigamos paz. Cuando entréis a esta casa, decid paz a esta casa. Qué bendición que tengamos paz, que no hayan gritos, que no hayan reproches, que no hayan críticas, que no hayan juzgamientos, sino que todo se pueda hacer en paz. Eso es un regalo del cielo que el dinero nos ha vendido que puede hacer. Yo cuando tenga mucho creo que voy a tener paz, creo que va a poner tranquilidad, pero la Biblia también dice que aquel que tiene mucho dinero se aumentan más las preocupaciones. Y no está diciendo que no tengamos dinero, está diciendo que tengamos paz en todo tiempo. La paz viene de tener un corazón agradecido. Señor, gracias por esto que conseguí hoy, por esto que pude hacer. Gracias por lo que podemos comer. Y todo el tiempo te sientes rico, bendecido, pleno, ¿cierto? Porque no te hace falta nada. Eso es paz. Y nuestras casas deben ser lugares de paz. Esta persona prudente también enseña, y lo vimos ahorita en Deuteronomio. Es una persona que está con esa convicción en su corazón de que su casa debe ser enseñada. Como madres, esa responsabilidad, unido a este otro versículo de que la mujer sabia edifica su casa. Es la mujer a quien le ve esa capacidad, a quien le ve esos calificativos de poder, a través de su sabiduría, de sus buenas palabras, edificar una casa para el Señor, ¿cierto? De estar pendiente, porque ellas, y eso lo honro de mi esposa, que me ayuda tanto a crecer en eso. Ella ve cosas que yo no puedo ver. Eso lo decíamos en un viaje, el Señor, nos reíamos porque uno de hombre le llevaría a su hijo una muda nomás, y no tiene en cuenta que esa se puede ensuciar por ahí 2 o 3 veces. Y en eso las mujeres son más precavidas, pero uno de hombre más relajado, más suelto, se pone a luchar con eso. No, es sabiduría, es prever, ¿cierto? Y eso pues obviamente me ha costado ceder, tienes razón, no es a mi manera. Tú también tienes buenas opiniones, buenos aportes, y esos hay que hacerlos. Eso es nuestro ambiente que hacemos en nuestra casa, amén. Lo otro que también, digamos, debemos tener es lo que nos han hablado. Para quienes quieran pueden pedirla, o pueden buscarla por YouTube, o pueden ahí buscarla por Facebook. El poder del acuerdo. Tiene que haber como ingrediente el que haya acuerdo, y eso tiene que ver con comunicación. Hay que crecer en la comunicación, en cómo decimos las cosas, en la manera en que lo decimos. Porque a veces la intención es bonita, es buena cuando nos están diciendo algo, pero el tono, la manera, las palabras no son las adecuadas y se reciben con otro sentido, se reciben con otra interpretación.
Tenemos que estar de acuerdo como familia, como pareja, en las finanzas. ¿Tú estás de acuerdo con el diezmo o no? Porque si no, esa otra parte es quien va a traer un hueco financiero, ¿cierto? Aquellos que no se conocen, cuánto gana el otro, eso yo no lo puedo entender, pero pues es que uno no entiende muchas cosas con el Señor, de cómo uno sin el Señor hacía tantas cosas tontas. Pero este tema de poder a un solo talego pues traer todo y que haya confianza, que haya unidad, o sea, que estemos al mismo nivel, tú puedes disponer, esto se puede distribuir a esto, y qué lindo es poder poner ese ambiente, ¿cierto? Poder ponernos de acuerdo en eso, pero qué bueno que podamos honrar al Señor en que esta parte financiera con los diezmos sea algo en que estemos de acuerdo, en cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo va a ser la crianza de nuestros hijos. En todas esas cosas tenemos que ponernos de acuerdo, y eso es característica de una persona prudente. Otro ingrediente es la hospitalidad. Miren este de Hebreos 13:2. Dice: no se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Y Dios, como buen padre que es, entra donde nosotros no hemos querido dejar entrar, porque hemos escuchado, hemos conocido personas que no quieren que entren a su casa porque no les ensucien los muebles, ¿cierto? Porque no les quiten lo de la nevera, porque no quieren gastar comida, porque todo está impecable, no me muevan las cosas de donde están. Y se pierden la bendición, porque qué bendición es que uno pueda recibir en su casa, ser hospedador. Y eso es una parte que cuesta, o sea, si somos honestos, de que le digamos a alguien: ven, no tienes dónde, venga, quédese aquí, que aquí tengo. Pero eso es algo que tiene que pedírselo uno a Dios, tiene que venir de Dios eso. Y el servicio tiene que ser otro ingrediente, servirnos los unos a los otros. En eso estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Yo estoy sirviendo, soy el que procuro, el que primero estoy atendiendo mi casa, estoy atendiendo a mis hijos, la esposa, sirviéndolos los unos a los otros. Cambiará mucho el ambiente, ¿no? No sería me siento lo importante, el ego, la egolatría, no estaría ahí en esas casas. Voy a terminar con la parte entonces de los que edificaron, los necios, cómo están edificando. Y esta primera tiene que ver con Proverbios 21:4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. El orgullo es un ingrediente que un necio puede traer a su casa, con que puede edificar, y puede traer ¿qué? Ruina. Porque cuando hay orgullo no hay perdón, ¿cierto? No se reconoce, no se acepta, se impone. Con el orgullo no se recibe consejo, con el orgullo se vive en amargura, incapaz de perdonar, de bendecir, de amar, porque no piensan en lo que me hicieron. Ese es un ingrediente que es peligroso si lo traemos a nuestra casa. La rencilla, versículo siguiente. Este versículo es impactante. Miren lo que dice: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos o con una mujer rencillosa. ¡Qué peligro! Dice la palabra, está hablando de la mujer, y esto puede destruir un ambiente. Pero obviamente no son solo las mujeres, hay hombres, pero debemos procurar quitar la rencilla, ¿cierto? Que estemos todo el tiempo recordando la ofensa. Hay ya hijos cansados, agotados, desesperados. ¿Por qué creen ustedes que buscan salir tan pronto de sus casas? Porque ya no aguantan más el abuso, el maltrato, la violencia, el estar ahí martillando todo el tiempo. Eso debemos pedírselo a Dios que lo quite. Juan 2, 16, 17. No puede ser nuestra casa una cueva de ladrones. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado.
Entonces sus discípulos recordaron, en otro versículo dice una cueva de ladrones, convirtieron mi casa. ¿Tu casa en qué se convirtió? En una cueva donde hay vicios, donde hay adicciones, donde hay robo, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay todo tipo de cosas sucias. ¿A qué horas entró? ¿En qué momento permití eso? Eso está en una casa, y entonces en este caso lo que nos está diciendo el Señor Jesús, tiene que haber un celo de alguien. Aquí no se aceptan gritos. Hasta el día de hoy se permiten los gritos en esta casa, pero tiene que haber alguien entendido que lo pueda establecer, porque sabes que los gritos solo van a dividir, van a separar la familia. Codicia, que tiene que ver con amor al dinero, tiene que ver con el desenfreno. Luego se dirigió a los que, Éxodo, que ya no sabe, el pastor que nos está hablando de los mandamientos: no codice la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni su siervo, ni su empleado. Esto puede ser también un ingrediente peligroso en nuestras casas, ¿cierto? De que la codicia, de que ese desenfreno. Miren que eso se une a un versículo que dice que Él nos sacó de casa de servidumbre, del mucho trabajo, excesivo trabajo, y solo se piensa en trabajo y no hay tiempo para nada más. Eso tiene que ver con amor al dinero, porque no hay un descanso, no hay una confianza en Dios, y eso tiene que suceder hoy. Amén. Hay otras cosas que no las alcanzo a compartir. Quiero cerrar con esto, y no sé si recuerdan la historia de Zaqueo. El Señor Jesús se lo encuentra y apenas lo ve y le dice, ¿qué le dijo? Zaqueo, hoy baja, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. ¿Quiénes quieren que el Señor Jesús pose en sus casas? ¿Quiénes lo quieren dejar entrar? Sí saben que es lo que nuestras casas están necesitando para que podamos ponerle el orden y podamos vivir felices, podamos verla prosperar. ¿Quiénes sienten o quiénes creen o vienen con la necesidad de que su casa sea sanada? Porque ese fue el milagro que vino sobre Ezequías, porque oró, porque reconoció, porque la idea hoy es identificarnos. Señor, quiero atender a tus palabras, quiero no tenerlas en poco, quiero darles el valor que merecen, porque tú me dices que si me van a venir lluvias, porque es que no estamos exentos. La palabra ordenar tiene que ver con preparar, y van a venir pruebas que de pronto no estés preparado para cuando vengan, pérdidas, ¿cierto? Financieras, de personas. Entonces nos vamos a ir contra Dios, vamos a airarnos con Dios, o vamos a desquitarnos con esa persona, nos vamos a dejar robar la bendición. Porque dice que van a venir lluvias, pero que lo que garantiza que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia esté cimentada sobre la roca es ponerle atención a sus palabras, a sus enseñanzas, y que nuestra casa tenga un nuevo ambiente. ¿Vamos a procurar eso? ¿Quiénes quieren orar?